Este programa es gracias a Joan Leal, Corredor de Seguros Internacionales. Adrián FX 360 Digital Marketing Galicia, España. Autocolor su carro a la perfección, Caracas, Venezuela. Aeroweb, su site especial para Escuela de Aviación Milán, Italia. Presentan. Te van a criticar por todo, que si trabajas, que si no trabajas, que si eres ama de casa, que si no eres ama de casa, que si tienes hijos, que si no tienes hijos, que si te vas a casar, que si no te vas a casar. Te van a criticar por todo, que si haces ejercicio, que si no haces ejercicio, que si estás gorda, que si no estás gorda, que si estás flaca, que si no estás flaca. Te van a criticar por todo. Dedícate a hacer la vida que tú quieres y sigue brillando. Hola, 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 hola. Muy buena noche por aquí. Buen día por el otro lado del charco. Hoy tengo a una persona fantástica, una persona profesional, una persona que ha sacado un doctorado, una persona que tiene una licenciatura, una persona maravillosa, donde en el país de donde ella es, deben estar extremadamente alegres y contentos por tener a esta profesional. Pero no solamente en su país, yo también estoy feliz y contento por tenerla hoy. Tanto que le suplicaba yo, tanto que le suplicaba, y por fin se dio el día. Yo sabía que Diosito antes de Navidad me iba a traer regalos a Nicolás. Hoy está con nosotros la licenciada doctora Sofía Volado. Ella es mexicana de pura cepa, mexicana como el tamal mexicano. Es esposa, es madre, es hija, profesional y una bella persona tanto por fuera como por dentro. Hoy está aquí con nosotros la licenciada doctora Sofía Volado. Hoy vamos a hablar el tema de todas las personas que han entrado en una crisis de locura de la pandemia para acá. Sofía, gracias, mi amor, por haber estado con nosotros en este programa. Gracias por tu profesionalidad. Gracias por todo lo bello y lindo que eres para dedicárselo a todo el público que nos va a ver. Bienvenido, doctora. Hola, Aldo, muchas gracias. Gracias a ti por este espacio aquí, que sí habíamos estado como mucho tiempo posponiéndolo, pero dije ya, antes de que acabe el año, armamos la plática. Pero muchas gracias a ti por invitarme a este espacio. Gracias a ti, mi amor, gracias a ti. Mira, Sofi, tú sabes que hoy tú eres la comandante de este vuelo y yo soy tu primer oficial, ¿ok? Ok. Yo te voy dictando la lista de chequeo y tú vas dando la orden. Okay. Nosotros vamos a hablar, Sofía, sobre todos estos problemas psicológicos por el cual están pasando muchas personas de la pandemia para acá. Quizás anteriormente no se veían tantos problemas como se están viendo hoy en día, porque hoy en día ya es extremadamente exagerado. Te pongo un ejemplo de un guardia de seguridad en Colombia, en El Dorado, en el aeropuerto del Dorado. No sé si tú viste esa parte, que este guardia de seguridad del Dorado abofeteó a una mujer en el aeropuerto, le dio durísimo a la mujer en el aeropuerto, la insultó y bueno, imagínate tú, ese es uno de los casos. Otro de los casos es una persona que le mandaron a ponerse los zapatos en pleno vuelo y esta persona no quiso y empezó a destrozar todas las mesas, las mesitas de comer de los asientos y bueno, vuelto loco. Otra persona que también puedo nombrarte es un señor que es un nazi todavía, que todavía se cree que vive en la época de Hitler, y en un aeropuerto de Estados Unidos empezaba a decir Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. El racismo completo en contra de estas personas, ¿cómo es que se llama? Que fueron perseguidos por el nazismo, por los judíos. Los judíos. Por los judíos, ¿sí? Esta persona, loco, estaba vuelto loco. Entonces, yo quiero, Sofía,
eh, tú como profesional en esta área, quiero que más o menos nos explique por qué puede ser este tipo de personalidad en estas personas. Sofía. Yo creo que todo esto a partir de la pandemia habla mucho de una situación que vivimos que nadie se esperaba, ¿no? O sea, nadie estaba preparado para vivir encerrado más o menos 2 años, no saber qué iba a pasar. También entra un poco la parte de la salud mental, donde no le damos esta importancia a la salud mental. Entonces, ahorita que pasa un suceso que no podemos controlar, que al final tenemos que adaptarnos a ese suceso, donde no sabemos cómo manejar esas emociones. Como tú dices al principio, a lo mejor en el tema de la pandemia no se vio tanto la crisis mental, pero si tú hablas con psiquiatras o psicólogos ahorita, que es como cuando ya termina la pandemia, es donde se está viendo todo el tema de las consecuencias que se están viviendo después de la pandemia, que son temas de ansiedad, de depresión, temas de enojo, de ira. Pero enfocándonos en el plano de la aviación, que se pueden ver muchos temas de ira, de enojo, que van en conjunto a agresión, pues habla de un mal manejo emocional en cuanto al tema de la ira, ¿no? Tenemos ahí como varias confusiones entre una cosa es la molestia, lo que te hace actuar, lo que te hace poner tu límite, y otra cosa es la ira o el enojo, que es cuando tú ya pasas el límite y hay una agresión a la persona. Entonces, básicamente todas esas emociones se rigen por creencias y pensamientos, ¿no? Algunas creencias que pueden ir arraigadas a este tipo de conductas, pues son como pensamientos muy rígidos, muy absolutistas, como de la gente me tiene que tratar con respeto, me tiene que tratar como yo creo que deberían de tratarme, la gente que no se comporta como yo creo que debería de comportarse merece un castigo, es terrible que me hayan tratado así, es horroroso que de alguna manera el avión se retrase, pero al final son estas creencias los que te activan estas emociones. Y si no hay un trabajo previo de tu salud, de tu conocimiento, de tus emociones, de tus creencias, cuando se presenten cosas en la vida como una pandemia que no podemos controlar, todo eso sale a relucir, ¿no? Porque no hay un autoconocimiento de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando. Entonces, y todo eso también engloba un poquito, por otro lado, la parte de la generación en la que vivimos ahorita. No hay una tolerancia a la frustración, ¿sí? De hecho, cuando yo veo pacientes, muchos pacientes llegan y me dicen, es que me siento muy frustrada y no debería de sentirme frustrada. Y es como, claro que deberías de sentirte frustrada. La frustración es una emoción sana, ¿sí? O sea, la frustración es cuando las cosas no salen en el momento que queremos o como esperamos. Y como hay una línea pequeña entre lo que hacemos y lo que no podemos controlar, es ahí donde entra la frustración. Pero en estos tiempos todo es muy rápido, ¿no? O sea, tú pides un paquete Amazon y instantáneamente te llega. No hay un tema de desarrollar la tolerancia a la frustración, como en la época de nuestros abuelos o de nosotros cuando éramos más chiquitos, que si querías unos tenis, pues había que ahorrar. Si querías viajar, había que ahorrar. Entonces había que esperar. Ahora no, ahora tú te vas de viaje y luego pagas el viaje. Sí. Entonces, no hay una tolerancia a la frustración. En los niños chiquitos también lo ves. Es como, quiero mi paleta, quiero mi paleta, quiero mi paleta. Y por las ansiedades del papá o la mamá, el niño le dice, si no me compras la paleta te voy a dejar de querer. Y entonces la mamá le cree al niño. Y entonces, ¿qué hace? Le da la paleta. Claro. Porque se compra la idea de la manipulación del niño de te voy a dejar de querer. Entonces, desde pequeños es donde se enseña esta tolerancia a la frustración. Y ahorita en la generación que vivimos, pues se está perdiendo un poco este tema de tener tolerancia a la frustración, de saber que las cosas no van a salir perfectas o como queremos que sean, donde el tema de la aviación, pues es un tema
donde hay muchas cosas que no se pueden controlar y que no solo depende de la aerolínea ni del piloto, ¿sí? Sino que depende también pues de todo, ¿no? Del tráfico, de la orden en la que te den aterrizar en el otro aeropuerto, si puedes aterrizar, si hay el clima, ¿no? O sea, si el clima te permite salir o no te permite salir. Claro. Ahorita recuerdo un tema que pasó ahora aquí en México, igual, de la aviación, donde creo que fue el concierto de Bad Bunny en Monterrey y mucha gente voló de Estados Unidos a Monterrey y de varios lugares, pero por el clima se retrasaron muchísimos vuelos y la gente no pudo llegar al concierto de Bad Bunny. Y es como esta cuestión de no generar una tolerancia a la frustración y entender que no es un tema de la aerolínea, no es un tema del aeropuerto, no es un tema de Bad Bunny, es un tema del clima. Y Un eso no lo problema podemos climático, controlar. claro, sí, un problema Es- climático que lamentablemente no estaba dentro de los planes de este señor Bad Bunny, claro, Exacto. sí, Y que así es en la vida. O sea, realmente si nos ponemos a analizar todo lo que pasa en la vida, nada lo podemos controlar. Nada, ni el accidente de un hijo, ni la muerte de un familiar, ni una pandemia, ni si te vas a quedar sin trabajo o vas a tener trabajo para toda la vida. No podemos controlar nada. O sea, realmente lo único que yo podría decir que podríamos controlar son tus emociones y cómo reaccionas a las situaciones que la vida te presenta. y a veces ni siquiera podemos controlar nuestras emociones, muchas veces Exacto. ni siquiera la podemos controlar. O sea que entonces tú dices que la conducta es determinante para que, por ejemplo, pudieran ser el entorno o el factor biológico de la persona. También puede entrar el factor biológico, o sea, que Como la de alguna genética, la manera, alimentación, algo así. pues en el tema de alimentación creo que, digo, o sea, si tú tienes una alimentación sana y todo eso, pues obviamente te sientes mejor, ¿sí? Contigo mismo y con todo tu ser, por así decirlo. Pero sí creo que viene más sobre todo el tema de la ira con un tema de creencias atrás, como las cosas deben de salir como yo quiero, las cosas deben de funcionar como yo creo que deben de funcionar, Claro, y la baja tolerancia a la frustración, donde no puedes tolerar el hecho de que las cosas estén saliendo de una manera diferente a lo que tú tenías planeado, como un viaje, ¿no? O sea, tú compras un vuelo para viajar porque pues, tienes todo un plan, pero pues, ¿qué pasa si hay mal clima y a lo mejor no puedes salir ese día o se retrasa 10 horas por el clima o por lo que sea, porque el avión se descompuso, ¿sí? Entonces, es esa parte de tolerar, claro, de decir, no van a salir las cosas como yo quiero, ¿qué hago? O sea, de que de nada va a servir, o sea, algo que sí tengo súper seguro es que por más enojo, por más ira, por más golpes que le des a cualquier persona, eso no va a hacer que la situación cambie. Eso no va a hacer que el clima se componga. Eso no va a hacer que la aerolínea diga, ah, no, sí, estamos mal nosotros, hay que hacer un manejo interno y no. De hecho, va a empeorar, porque cuando tú agredes, obtienes agresión. claro. La ira o el enojo son creados para atacar cuando estás en peligro. Entonces, normalmente si tú agredes, pues vas a recibir agresión. Sí. Y es esta cuestión, y se rige por mucho por estas creencias, ¿no? Y también creo que uniéndola a la parte de la pandemia, pues sí hay un descontrol emocional sobre todo lo que hemos vivido. Y si no tienes un preámbulo de salud emocional, de control emocional, pues es lógico que tus emociones se incrementen y entonces actúes desde ahí. Y eso, ¿cómo se pudiera solucionar eso en la persona? Trabajando terapia, trabajando creencias, trabajando en torno al tema de la ira, pues en terapia, o sea, debatiendo las creencias, debatiendo los pensamientos, que la persona cree otro sistema de adaptación al sistema social, porque al final hay reglas sociales, ¿sí? Y esas reglas sociales uno las tiene que cumplir.
¿no? Claro. Pero pues trabajando esas creencias, ¿no? Donde empiezas a debatir esta parte donde no, el mundo no tiene que funcionar como tú crees que debe funcionar. El mundo funciona de miles de maneras y no hay una verdad absoluta. La gente funciona, el mundo funciona, los países funcionan, cada país funciona desde sus perspectivas, de sus creencias, ¿no? Entonces, es esta cuestión de debatir esas creencias y que el paciente pueda crear otro sistema más adaptado a la realidad, Mm, ¿sí? Y en torno a seguir, o sea, ayudarle al paciente a generar tolerancia a la frustración con ciertos ejercicios que te ayudan a desarrollar tolerancia a la frustración, desarrollar flexibilidad mental, ¿no? Como claro, entender la parte claro. de ver, es por el clima, ¿no? O sea, y eso nadie lo puede controlar. Sí, claro. Mira, Sofía, tú sabes que yo tengo 30 años de graduado, tengo 30 años de experiencia en factores humanos, seguridad aérea, y fui, aparte, fui instructor chequeador del INAC, del INAC no, de la OASI en Sudamérica. Anteriormente, eh, no existía la materia factores humanos. Ujú, Dentro del pensum de piloto no existía la materia de factores humanos. Eso se incrementa hace 15 años aproximadamente, pero ni siquiera los psicólogos sabían de esa materia específicamente. Los que realmente dábamos esas materias éramos nosotros los pilotos, porque éramos los que vivíamos el día a día, era el pensum que nos había creado la OASI para nosotros dictar esa materia. Y bueno, prácticamente yo me convertí en un psicólogo aeronáutico, porque yo di muchas horas de clases de factores humanos. Entonces, a raíz de eso, bueno, llega ya una normativa donde le quitan esa responsabilidad al piloto. Le dicen, no, señor, mire, ya usted no puede ser más un psicólogo aeronáutico, un capitán psicólogo aeronáutico. Usted ahora es capitán y vamos a dejarle la parte de psicología aeronáutica a los psicólogos realmente. Eh, yo quiero que tú me analices esto que te voy a decir. Un piloto quiere pasar a un avión, quiere pasar al otro avión y el piloto le dice al de la torre de control, señor, deme el paso a mí porque mi avión es más rápido. Obviamente, dentro de lo que es la normativa y lo legal, él puede hacerlo abriéndose y pasando, porque eso está dentro de la normativa legal de la aviación. Pero ujú. resulta que este señor, el de la torre de control, no lo quiso autorizar y el avión más lento que iba adelante, el piloto estaba molesto. Es como cuando uno va en un carro y quiere pasar al delante y el delante es un viejito o es una mujer que está empezando a aprender a manejar o un muchacho también. Entonces, este, tú le tocas corneta y esa persona se desespera. Algo así sucedió prácticamente en ese vuelo. Entonces, este señor se enoja y le dice al otro piloto, bueno, cuando aterricemos, si quieres yo te espero en el punto tal y nos damos unas manos. ¿Qué puedes tú deducirme el comportamiento de estos dos profesionales? Pues que al final es un Porque, trabajo. discúlpame, Sofía, estamos hablando de dos profesionales pilotos, dos personas que han estudiado, dos personas que para poder haber llegado a donde ellos llegaron, primero tuvieron que pagar una cantidad de dinero inmensa porque la carrera de piloto no cuesta dos lochas, cuesta carísimo. Aparte, el estudio, porque uno todos los días tiene que estudiar. Aunque tú te retires de la aviación, tienes que seguir estudiando, porque si no, los que vienen detrás te van a arropar y tú no vas a saber meterte dentro de la conversación que ellos quisieran. Entonces, estamos hablando de dos profesionales, no estamos hablando de dos personas. Con esto no quiero yo maltratar a los autobuseros o a los camioneros que de repente son más, tú sabes, más macholotes y yo me bajo y vámonos a los puños, porque quizás son personas que no han estudiado, no han tenido un estudio y pueden llegar a eso. Pero dos profesionales que asuman esa cuestión.
Creo que no tienen nada que ver con el nivel de educativo para el tener un control emocional. Puede existir una persona con mucho nivel educativo y no tener control emocional. Hay directores de empresas, hay CEOs de empresas que no tienen un control sobre sus emociones, que no tienen un aprendizaje de comunicación asertiva, donde son agresivos. Aquí en México fue sonado mucho un tema de un CEO, no sé si fue real o no fue real, la verdad no leí bien la noticia, pero donde golpeó a su esposa, ¿no? Entonces creo que el nivel educativo no tiene que ver nada con el tema de saber controlar tus emociones y tener una salud mental sana respecto a tu bienestar. ¿Qué pasa con los temas, este tema que me presentas o el de los coches, de meterme y esto? O sea, es como esta parte de no tolerar la frustración, de yo quiero pasar a ese avión, ¿no? Y como no me estás dando autorización, entonces eso está mal. Entonces, como está mal y no estás entrando en mi sistema, en lo que debería de ser, te agredo, porque también la agresión es también muy aprendido. Claro. Sí, o sea, en México a lo mejor el tema machista, porque hay todavía mucho machismo, si tú creces con un papá machista que te golpeó a ti o golpeó a tus hijos, o digo a tu mamá o eso, normalmente tú vas a aprender a relacionarte desde el enojo, a golpes, porque es lo que viviste, entonces lo aprendes. Diferentemente del estatus social de esa persona. Sí, no tiene nada que ver, o sea, el estatus social no tiene nada que ver, como puede haber gente de bajos recursos que tenga más control emocional, como puede haber gente de nivel económico alto y que tengan nulo el sistema de control emocional, porque tiene que ver más con el aprendizaje obtenido en casa. Entonces, si en casa siempre se vio agresión o violencia o tal, es muy común, no digo que sea ley, pero es común que te vayas a relacionar desde esa emoción, porque la aprendes. Y cuando eres chiquito y adolescente no tienes capacidad de análisis, no tienes capacidad de decir, mi mamá y mi papá están haciendo esto por esto. No, tú concluyes que esa es la única forma de relacionarte. Entonces vas creciendo y cuando eres adulto, si no hay un trabajo previo, un cuestionamiento a tus creencias, a tus formas, todo esto, vas a seguir reproduciendo en automático lo que te enseñaron en casa. Claro. Si en casa fuiste un niño donde nunca se te puso un límite y nunca experimentaste la frustración, pues si yo me hago piloto y voy y yo quiero hacer algo y no me dan la indicación, seguramente voy a reaccionar impulsivamente porque no conecto con la frustración, no la tolero, entonces voy y te agredo. Okay. Y con el segundo caso, vamos con el caso del judío, del nazista. Sofía, yo quiero, este señor que estamos viendo aquí, que es nazista, date cuenta la forma que tiene, cómo actúa esta persona en contra de las personas judías en el aeropuerto, hasta que llega la policía, lo detiene y se lo lleva. ¿Por qué esta persona todavía sigue siendo nazista después de tantos años que ya eso no existe? Porque al final hay historia y seguimos con muchos temas, bueno, en muchos países con ciertas costumbres, ciertas creencias que al final todavía, o sea, aunque ya estamos muy avanzados en ciertas cosas, pues hay países que todavía no. Entonces, al final, cada caso es específico, pero todo ese tema viene de su historia, ¿no? De cómo se desarrolló, cómo se desenvolvió, sus creencias, cómo lo educaron, cómo vivió su vida, ¿no? O sea, su historia. Y al final, pues, uno va debatiendo sus creencias y va generando sus propios ideales, aunque no sean los más sanos, ¿no? Pero al final, aunque haya sido historia pasada, pues
hay mucha gente que sigue actuando desde lo pasado, ¿no? O sea, todavía ni siquiera... Ok, pero esta persona es joven, Sofía, es joven. O sea, ¿tú piensas que porque esta persona fueron los padres que le inculcaron eso en la cabeza? No necesariamente, pero puede venir por ahí o simplemente leyendo, o sea, simplemente leyendo uno puede crear sus propias conclusiones, sus propias deducciones de la vida y es como no podemos saber a ciencia cierta por qué esta persona sigue haciendo eso. Es como si nos preguntáramos por qué la gente sigue matando, por qué la gente sigue violando. O sea, al final creo que cada persona tiene una historia atrás. No es que lo justifique, no es que esté a favor de eso para nada, pero si uno entiende estas creencias, o sea, si uno entiende esta historia atrás, puedes tener empatía por la persona respecto a si tú vas a una cárcel y pides el expediente de la persona que asesinó, que violó, lo que sea, puedes entender un poquito por qué funciona como funciona. Que el entender no es que justifiquemos, por algo está en la cárcel y por algo está en esa parte, pero entender hace más empático a la sociedad en cuanto a que las personas podemos funcionar de miles de maneras y no hay una forma adecuada de funcionar. Es como, hace mucho vi una conferencia de una señora que da la conferencia, pero del otro lado. Normalmente tú ves como esta parte de la mamá que perdió a su hijo y ta. Y esta señora, no recuerdo su nombre, da una conferencia de lo que ella vivió al ser mamá de un hijo que en Estados Unidos mató a muchos niños en una escuela. Uh-huh. Y ella platica de esta parte donde, pues, ella cree que la vida de su hijo fue una vida normal, ¿no? Entonces, que ella no entiende por qué es que su hijo tomó esa decisión. Pero es que el tema mental es muy delicado, por eso es la importancia de tomar terapia, de ir a un psicólogo, de si quieres ir a conferencias, leer libros, o sea, porque al final nunca sabemos, o sea, tampoco es como dictaminar o que la culpa la tiene la infancia o nuestros papás. Sí tiene mucho impacto en cómo nos vamos formando, pero no necesariamente tiene que ser ley, que nuestros papás son los culpables o la educación que nos dieron nuestros papás, no necesariamente, porque también hay un tema de genética, hay un tema de inseguridad, hay un tema de baja autoestima, hay estudios donde tú dirías, bueno, si mi familia fue estable, si mi familia fue bonita, si no hubo regaños, pues tendrías una autoestima fuerte. Pero hay estudios donde no es una ley. Puedes tú tener una familia bien fortalecida y a lo mejor no tener una autoestima tan sana. ¿Por qué? Porque hay muchos temas, son cosas muy, muy lineales en cuanto a esta parte de, pues, los amigos con los que te llevas, lo que lees, lo que te enseñan, la genética también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, también si traes un fallo en la amígdala, pues no generas las emociones de culpa, de esto, entonces no hay un remordimiento, que es normalmente como alguien que puede ser psicópata o algo así. Y la genética también, pues, ayuda mucho. Entonces, creo que esta parte de pensar por qué seguimos viviendo o por qué una persona sigue apoyando la parte nazi, pues creo que más bien es pura educación. No sé de dónde, si él desde los libros y él concluya en este debate de sus creencias, de sus pensamientos, de sus formas, que maneje algún tema de salud mental, ¿no? Donde a lo mejor vive en una esquizofrenia, ¿no? O sea, la esquizofrenia te hace tener todo ese tipo de pensamientos. Es como hay asesinos donde cuando les preguntas por qué lo hicieron, te dicen que porque una voz interna les decía que tenían que matar. Eso se va mucho a la esquizofrenia, que es una alteración química del cuerpo, entonces tiene que ver mucho con genética.
Entonces pueden ser muchísimos rasgos, o sea, sí, así como concluir exactamente por qué, no, pero puede ser por todo ese tema, puede ser por educación, por familia, por escuela, por creencias, por un tema mental que tenga de esquizofrenia, ¿no? Entonces toda la esquizofrenia pues te hace una alteración mental. Sí, yo me acuerdo cuando hacía mis prácticas en un psiquiátrico, me tocó ver a un chavito con esquizofrenia y él te decía que él vivía en los años 1950 y que todos los soldados estaban formados, este, y obviamente cuando ya lo estabilizabas, pues no se acordaba de todo el Lo que había. speech que había dicho. Sí, entonces Tú sabes tiene que ver que, con los factores. Sofía, tú sabes que ahorita entrando en esta cuestión de esquizofrenia, me estoy acordando un caso de un muchacho copiloto alemán. Yo creo que tú tuviste que haber escuchado esto. Eso fue hace como 6 años atrás. Era un vuelo, si mal no recuerdo, venían de España hacia Alemania. Y el capitán le dice al primer oficial, asume tú el mando porque yo voy al baño. Resulta que, bueno, el capitán se fue al baño a hacer una necesidad fisiológica y este señor, este muchacho joven, agarró, bloqueó la puerta de la cabina y comenzó a picar el avión y ellos se estrellan. O sea, él se llevó a todos los pasajeros que traía atrás. Él quería, hasta donde las averiguaciones llegaron, él sufría de esquizofrenia y aparte tenía otros trastornos mentales por todo lo que habían conseguido en su computadora, en sus cuadernos. Ahora te pregunto, claro, es raro porque si una persona es esquizofrénica, el piloto todos los años tiene que hacerse de aquí hasta abajo exámenes médicos, pasando por todos los médicos. Y obviamente si uno llega es porque la actitud psicofísica de una persona está en buen estado. Supuestamente este muchacho estaba en buen estado porque para llegar a ser piloto, te pregunto, y es el segundo caso que yo sé de dos pilotos que se quieren suicidar y se llevan a todos los pasajeros. ¿Por qué es la reacción de esos pilotos? ¿Por qué un piloto puede reaccionar? Si un piloto dice, coño, yo no quiero vivir más, ¿por qué él no se va para la estación de un metro y cuando viene el tren se tira y se mata él solo? ¿Por qué tiene que llevarse a tanta gente por el medio, inocentemente? Híjole, o sea, tendremos que preguntarle realmente a él, pero seguramente tiene que ver con creencias, o sea, al final cuando tú tomas la decisión de suicidarte, pues no te importa nada. O sea, al final no tienes ni siquiera energía, yo creo, para pensar en los demás. Estás muy ensimismado, estás roto por dentro. O sea, digo, no sé si todas las personas que han pensado suicidarse no piensen en los demás, pero creo que es un tema cuando tú tomas la decisión real de suicidarte, no te importa nada. Entonces, esta cuestión de pensar en qué forma lo vas a hacer, a lo mejor ellos lo hacen desde la manera más fácil, la manera más sencilla, porque o con creencias de que tiene que morir en, haciendo lo que hace, ¿no? Y pues a lo mejor no va a poder conseguir un avión para él solito. Entonces puede determinar mucho ese tema. Normalmente cuando alguien se suicida, pues puedes encontrar en sus libretas o en sus cosas el por qué lo hizo, ¿no? Y hay gente que se suicida desde esta parte de ya no querer vivir, de va y se avienta al metro, y hay gente que se suicida por deberle algo a Dios, a la muerte, o sea, hasta en eso hay creencias. O sea, lo de las torres, por ejemplo, gemelas en Estados Unidos, pues también al final todo ese tema de la gente que se presta para explotar un avión o eso, pues viene mucho de creencias religiosas, Sí, ¿no? sí. De alabar a tu Dios, digo, no me la sé así exactamente, pero viene mucho de ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Que traes una creencia muy instalada y Claro. esa es la finalidad. Entonces, o sea, mayormente podemos llevarlo a lo que puede ser una creencia religiosa.
Sí, muchos de esos temas pues, de suicidarse o cosas así con gente o en un avión o explotar una bomba, normalmente vienen ligados a temas religiosos. Sofía, este otro video que te voy a poner aquí, por ejemplo, esta persona le pide un whisky al tripulante de cabina. El tripulante de cabina se lo niega, primero porque no está en la clase, está en la clase económica, no está en una clase en primera clase. Y él se lo niega. Y resulta que este señor se para y le da un golpe al sobrecargo. ¿Por qué esa reacción? Por baja tolerancia a la frustración y por las creencias instaladas como la gente debe de cumplir lo que yo quiero en el momento que yo quiero. Si yo estoy pagando un avión, ¿no? Deben de atenderme como yo creo que deben de hacerlo. Y la tolerancia a la frustración, el no poder aceptar un no se puede. Y también muchos temas como de esta cuestión también puede ser el enojo como mucho también. ¿Sabes que esa palabra que tú acabas de decir es clave? El no se puede. El no se puede. Eso sí lo he vivido yo como piloto, porque muchas personas, el tripulante de cabina le dice, señora o señor, no se puede, eso no se puede hacer. Y ellos se enojan mucho a esa palabra, se enojan. Sí, porque al final cuando tú le dices a alguien en general no puedo o no quiero o no voy a poder ir o no puedo ayudarte, lo que tú generas en la otra persona es frustración. ¿Sí? Y Claro. si yo no tengo una tolerancia a la frustración, yo no tolero que me digas que no. Eso por un lado. También el otro lado del enojo, más que de esta cuestión de creencias, también puede ser temas como de depresión. Mucha gente la depresión o como todas estas cuestiones emocionales las representa desde el enojo, ¿sí? Entonces, si estás pasando por un mal momento, si se murió alguien, si estás perdiendo tu trabajo, si normalmente en lugar de reconocer esa tristeza que te genera ese duelo, normalmente lo reproducimos como en enojo y también vamos como, no es una justificación porque no es la forma correcta, porque el mundo no tiene la culpa, de hecho nadie tiene la culpa de lo que te sucede. ¿Sí? En la vida pasan cosas y a todo mundo nos pasan cosas y digo, habrá gente a la que le pasan cosas más difíciles que a otros, pero a todos nos pasan cosas y todos sufrimos y todos la pasamos mal y a todos se nos muere gente. Entonces, la gente allá afuera no tiene la culpa de esas emociones, pero como no hay un trabajo de salud mental, un trabajo donde tú reconoces la emoción, donde tú te sabes que estás triste por lo que sea, reaccionamos desde la emoción, o sea, más bien no tenemos un control sobre la emoción y lo que hacemos es ir reaccionando al mundo desde lo que vamos sintiendo. Entonces, también es esa parte de, puede ser que mucha gente, sobre todo ahorita con lo de la pandemia, pues a lo mejor trae ahí una depresión o un tema de tristeza o total, y no lo ha sabido procesar, y entonces lo actúa desde el enojo. Claro, claro. Sofía, se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero quiero aprovechar este poquitico, el ratiquito que nos queda, para que me cuentes de qué parte de México eres tú. De la Ciudad de México. Distrito Federal. Sí, Distrito Federal. Bueno, yo quiero que tú nos cuentes a nosotros algo bonito de tu ciudad, algo hermoso de tu ciudad, que nos lo puedas regalar a todas aquellas personas que no somos mexicanas. A nosotros nos siguen muchos mexicanos y nos siguen muchos suramericanos. Suramericanos, bueno, ni te imaginas. Y mexicanos también nos siguen bastante. Entonces, pero nosotros los suramericanos queremos que tú nos regales algo bonito, lindo de tu hermosa Ciudad de México. Pues yo creo que lo más bonito de México tiene que ver con su clima. Su clima se me hace algo como fabuloso. Es un clima donde no hace tantísimo frío ni tantísimo calor, es como bastante rico. Y yo creo que la gente,
la gente de México es, bueno, hay de todo, pero creo que somos personas muy, pues sí, como que nos gusta la alegría, la felicidad, como la fiesta. Somos bastante unidos en temas de, no sé, ahora lo veo con el mundial, ¿no? Y gente que ni le gusta el fútbol, ahí está apoyando a la selección y somos bastante unidos cuando se trata de algo que engloba todo el país. Entonces Existe esa eso, hermandad bonita. Sí, sí, la verdad es que eso es y bueno, pues todo fuera de la Ciudad de México, o sea, la Ciudad de México también es muy bonita, pero fuera de la Ciudad de México, a mí en lo personal me encanta el mar, me encanta, y las playas de México son una cosa muy bonita, muy, muy bonita. o sea que entonces podemos invitar a todos los suramericanos que nos están viendo a visitar esas playas hermosas. Acapulco, Acapulco es bellísimo. Yo nunca he ido a Sí, sí, Acapulco, pero bueno, algún día iré para allá y de este frío me iré para allá a pasar el calor sabroso y la playa divina. sí, sí, ojalá que sí, porque sí son muy, muy bonitas Tú las sabes, playas de allá. Sofía, que yo decía que Venezuela, yo nací en Venezuela, me hice en Venezuela, yo lo que tengo son 5 años aquí en Italia por razones de mis padres, pero yo decía que Venezuela era el país más perfecto del mundo, en todo, porque en Venezuela lo tenemos todo, tenemos petróleo, tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo, tenemos oro, tenemos carbón, tenemos bauxita, tenemos sabana, tenemos nieve, tenemos desierto, tenemos las montañas más antiguas del mundo que son los tepuyes, Ujú. tenemos muchos récord Guinness y incluía a que teníamos las mujeres más bellas del mundo. Y te digo que teníamos las mujeres más bellas del mundo porque el único país que acogió a todas las culturas del mundo, fue Venezuela. Y de ahí nació una belleza de uniones de portugueses con venezolanos, de españoles con venezolanos, de argentinos con venezolanos, o sea, de ahí salió esa mezcla. Pero tú sabes que este, yo me maravillaba por mi país porque yo decía, mi país es único, mi país es hermoso y mi país lo tenemos todo. Pero tú sabes una cosa, que a medida que yo iba volando y yo iba conociendo de un país a otro país, no como piloto, sino como turista también, como piloto y como turista, yo fui aprendiendo que Venezuela no es el único país bello en el mundo. Yo aprendí que el mundo es el más bello del universo. Sí. A donde uno vaya, la belleza de la mujer es enorme. A donde uno vaya, la cultura de ese país es hermosa. Los recursos que tiene ese país es hermoso. O sea, donde tú te metas, en cualquier rinconcito del mundo, tú vas a conseguir algo bello. Y entonces yo digo, y siempre lo voy a decir en todos mis programas, este mundo, esta esfera en la cual viajamos todos, porque aquí no estoy diciendo de que los mexicanos viajan en una nave aparte, los venezolanos Ujú. viajamos en otro mundo aparte, los italianos, no. En esta esfera redonda, donde todos viajamos, donde todos somos los pilotos de esta gran nave, debemos cuidarla porque es lo único que tenemos, es lo único que nos queda. Y ya no solamente para uno, porque yo tengo 57 años, tú eres una muchacha joven todavía de 30 y pico de años, pero el problema ya no somos nosotros, son nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué mundo le vamos a dejar si nosotros inconscientemente o conscientemente lo estamos dañando? Exacto, Lo estamos sí, dañando. sí, sí. Pero el Concuerdo mundo, mucho con todo lo que dices, Aldo. sí, sí, pero el mundo es hermoso por donde uno se meta. Por donde uno se meta, el mundo es hermoso. Así que todos vivimos en esta casa esférica que se llama la Tierra. Es una sola casa para tantos millones y millones y millones de habitantes. Y tenemos que aprender a convivir de un país a otro como que si fuéramos el vecino de un vecino, de una casa a otra casa de al lado,
y tiene que existir la hermandad. Ya basta las guerras, ya basta de que yo quiero este pedazo de terreno, porque me lo voy a agarrar a la fuerza, porque inconscientemente de querer agarrarte a la fuerza ese terreno, estás matando a muchas personas inocentes. Y te pongo el caso de Ucrania, Rusia. ¿Cuántas personas inocentes no están muriendo ahí por un estúpido pedacito de tierra que Rusia le quiere quitar a los ucranianos? Eso es injusto, eso no puede ser, eso no debe suceder, porque esta casa es de todos nosotros. Esta casa es de todos nosotros, esta casa es nuestra, y como es nuestra y es de todos nosotros, nosotros tenemos que aprender a defenderla. Bueno, era una pequeña reflexión que quería dejar, porque a veces uno se pone triste y el corazón a uno, tú sabes, le palpita de tristeza cuando ve tanta injusticia en el mundo, tanta injusticia en el mundo. Sofía, ¿qué comida te gusta? Pues soy fanática de la comida china y japonesa, la verdad. Bueno, yo concuerdo contigo en la China. En la China concuerdo contigo. Amo la comida china. Sí. Sí, es ¿Un muy país rica. del mundo que te gustaría visitar? Pues la verdad, híjole, me la pones difícil porque mucho, pero un país al que quiero ir y espero algún día poder ir es a India. La Se me India. antoja mucho ir a India, sí. Sí. La India, yo no he ido a la India. Mi esposa sí fue ahí y me dijo que la pobreza ya es demasiado grande, pero es hermosa la India. Y es lo que te digo. Bueno, y Donde tú te muchísimos metas. más países. Me encanta Sí. viajar, entonces espero poder conocer Italia también. No conozco Italia. Italia es hermosa, de donde tú te metas, de norte a sur. Si algún día vienes para acá, con mucho gusto yo te llevaré de turista por todo el sur de la Puglia, que es Muchas hermoso, es gracias. bellísimo. Sí. Sofía, yo una vez te hice una invitación. Nosotros en nuestro, en nuestra pequeña casa de Volando en Noticias tenemos un programa que se llama Psicología Ujú. Aeronáutica, ¿verdad? Aunque tú no eres psicóloga aeronáutica, pero eres psicóloga, yo te invito delante de tanta gente que quiere aprender y saber sobre la psicología. Entonces, ese canal es tuyo, no solamente tuyo, son Gracias. de todos los psicólogos que quieran entrar y dar sus recomendaciones y hablar de psicología no aeronáutica y no aeronáutica en ese canal. Ese canal está dispuesto para todos ustedes y está abierto para todos ustedes. Sofía, hay muchos mexicanos que nos están viendo, que nos van a ver, ¿ok? Y yo quiero que tú digas dónde pueden ubicarte si alguien se quiere ver contigo, dónde tienes tu consultorio, tus redes. Hazlo saber a todas esas personas mexicanas. Pues realmente ahorita desde la pandemia ya no tengo consultorio físico, todas las consultas las doy en línea, entonces está mejor porque puedo llegar a más personas. Cualquier duda, cualquier situación o contactarme lo pueden hacer por la página de Instagram que es @psicosofiavolado. Ok, Y ahí me pueden mandar un mensajito directo o en mi link entran y ahí puede direccionarte al teléfono celular para pedir informes. Y bueno, para lo que necesiten, ¿no? Me pueden escribir, luego en Instagram hacemos sesiones de preguntas y trato de contestar a los que me preguntan a todos, pero a veces no se puede a todos. Pero ahí de repente me escriben mensajes directos y los ayudo en algunos conflictos o problemas que tienen pequeños. Pero por ahí es donde me pueden contactar. ok, perfecto. De todos modos, bueno, cuando vayamos a editar el programa, yo voy a poner, me das autorización de poner tu Instagram para que todas aquellas personas mexicanas, ok, todas aquellas personas mexicanas que nos ven aquí en nuestro canal, por favor, aquí tienen a una persona que deben sentirse orgullosos de tener a esta profesional en México, ¿ok? Sofía, te Muchas quiero gracias, mucho, mi amor, Aldo. te quiero mucho, 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 mucho. Recuérdate, Volando en Noticias es tu casa, no dudes en decirme algo, quiero un espacio o quiero hacer otro programa contigo de X, porque para eso es Volando en Noticias, para hacerle llegar no a ti, no a mí, sino a todas aquellas personas que nos ven, todas esas cosas bonitas que tú o yo le podamos ofrecer
a esa persona. Muchísimas gracias por la invitación, Aldo. No, gracias a ti por haberme acompañado. La bendición al hijo tuyo. Un abrazo grandote a tu esposo, me lo saluda. Y bueno, ya sabes lo que te dije. Te quiero muchote y esta es tu casa. ¿Ok? Muchas gracias, igualmente. Gracias a ti, Sofi. Bye.